Ya. Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un tema de refuerzo llamado cuadrilátero. Vamos a ver propiedades fundamentales y algunos paralelogramos. Ya, miren aquí, por favor, en la imagen. Yo tengo aquí, jovencitos, un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Es una figura geométrica que está determinado por cuatro lados. ¿Ve? Acá tenemos cuatro lados, ¿cierto? Ahora, también tiene cuatro lados, también tiene cuatro ángulos, cuatro vértices, ¿no? Ahora, dice aquí son figuras de cuatro puntos coplanares no colineales. ¿Qué significa no colineales? O sea, significa esto, por ejemplo, de DA es una línea y luego hace un quiebre, ¿no? Se va para abajo. Luego de B a C se va para abajo, o sea, quiebra, ¿me entienden? O sea, se van a generar vértices. Si fueran lineales, todo sería en línea recta. Por ejemplo, acá sería DA, sigue AB, BC, CD. Pero esto es no colineales, o sea, no está en forma consecutiva. Siempre hay un quiebre, ¿no? Como quien dice, ¿de acuerdo? Para que se formen los vértices, ¿no? Ya. Ahora, clasificación de los paralelogramos. Miren, aquí podemos ver al cuadrado, al rombo, al rectángulo y al romboide. Estas cuatro figuras son paralelogramos. ¿Qué quiere decir que son paralelogramos? Quiere decir que sus lados opuestos son paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, en el cuadrado, el lado opuesto de AD es BC y estos dos lados serán paralelos. El lado opuesto de AB, ¿quién es? CD. Y estos dos lados opuestos son paralelos. Siempre en un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. ¿Y qué quiere decir que los lados opuestos sean paralelos? Que nunca se van a intersectar, nunca se van a chocar. O sea, nunca se van a intersectar, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, este lado AD con este lado BC, ¿alguna vez se chocarán? No creo, ¿no? Este BC va a seguir su camino y este lado de A también va a seguir su camino y nunca jamás se van a encontrar. Igual, el lado de arriba que es AB con el lado de abajo que es BC tampoco se van a chocar, nunca se van a intersectar, ¿no? AB va a seguir su rumbo, por decir, y DC también va a seguir su rumbo y jamás se van a encontrar. Entonces, cuando dos líneas opuestas nunca se chocan, nunca se intersectan, serán paralelos, ¿ya? Entonces se dirá que la figura es un paralelogramo. Igual el rombo, miren, el lado opuesto de AD, ¿quién es? BC, ¿sí? Y son paralelos. El lado opuesto de AB, ¿quién es? CD, y son paralelos, ¿ya? Igual acá en el rectángulo, el lado opuesto de AB, ¿quién será? DC. Entonces, estos dos lados opuestos son paralelos, nunca se van a chocar. Igualito acá, este lado de aquí, AD con BC, también son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás se van a cortar, nunca se van a intersectar. ¿Ya? De igual forma, aquí en el romboide, este lado AB con este lado DC nunca se van a encontrar, nunca se van a cruzar, entonces son paralelos. Igual, este lado AD con este lado BC también nunca se van a encontrar, ¿sí? Nunca se chocarán, entonces son paralelos, ¿ya? Entonces, hay que recordar entonces que es un paralelogramo, es aquel cuadrilátero que tiene todos sus lados opuestos que son paralelos. ¿Y quiénes están ahí? El cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, un sol, 50 céntimos, 5 soles, 10 céntimos, 20 céntimos. ¿Qué son? Son monedas, ¿sí o no? Son monedas. Claro, pero monedas hay de varias denominaciones, ¿no? Igualito, cuadrado, rombo, rectángulo, romboide. ¿Qué son en general? Paralelogramos, ¿ya? Son paralelogramos en líneas generales, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, cada una de ellas obviamente tiene su propia característica, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado. ¿Cuál es su característica del cuadrado? Ah, que tiene cuatro ángulos de 90 grados, ¿cierto? Cuatro ángulos rectos, ¿cierto? Y que también además todos sus lados son iguales, ¿ve? Dos palitos, dos palitos, dos palitos, dos palitos. Esto me indica que todos los lados son iguales. Esa es la característica del cuadrado, ¿ya? Pero no es la única, hay más todavía, ¿no? Ya. Ahora, el rombo. El rombo, ¿cuál es la característica del rombo? Es que los lados opuestos son
iguales. En realidad, en todo paralelogramo, siempre los lados opuestos van a ser iguales, ¿ya? Por ejemplo, este lado opuesto de aquí es igual a este, son iguales. El lado opuesto de acá es igual al lado opuesto de aquí, también son iguales, ¿ve? O sea, aquí los cuatro lados son iguales, ¿ya? Además, claro que se intersectan en su punto medio, forman 90 grados y todo lo demás, ¿no? Ya. Estamos viendo acá lo básico, ¿no? Rectángulo. En un rectángulo, los lados opuestos son iguales, es decir, este lado de arriba con este lado de abajo son iguales. Este lado de la izquierda con este lado de la derecha son iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Que también posee cuatro ángulos rectos, o sea, es decir, cuatro ángulos de 90 grados, ¿ya? Esa es la característica del rectángulo. Ahora, en el romboide, ¿qué es lo que representa? Bueno, en el romboide los lados opuestos son paralelos. Este lado de arriba con este lado de abajo son iguales. Este lado de la izquierda con este lado de la derecha también son iguales. Ahora, en todo romboide se cumple lo siguiente. Por ejemplo, mira aquí, el ángulo de arriba, perdón, el ángulo de arriba con el ángulo de abajo, ¿sí? En esta dirección, en esta parte, siempre van a sumar 180. Ya, repito, el ángulo de arriba con el ángulo de abajo en esta dirección, ¿sí? Suman 180. Esto es tanto en este lado derecho como en el lado izquierdo de la figura, ¿no? También alfa más beta, ¿sí? El ángulo de abajo con el ángulo de arriba en esta parte sumarán 180. Aquí está, ¿ya? Eso es. Eso se cumple en el romboide. También se cumple en el cuadrado, en el rectángulo, jovencitos, en el rombo. Ya se cumplen todos los paralelogramos. ¿Qué más? Que los ángulos opuestos son iguales. Por ejemplo, ¿quién es el ángulo opuesto a C? A, ¿sí o no? Miren, el C tiene el ángulo beta, entonces aquí también será beta. Siempre los ángulos opuestos son iguales. Ahora, ¿quién es el ángulo opuesto de D? Aquí el opuesto será B. Entonces, estos dos ángulos que son opuestos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, no olvidarse, repito, los ángulos opuestos son iguales. Si acá es beta, acá es beta. Si acá fuera 10 grados, acá sería 10 grados, ¿sí? El ángulo opuesto a D, ¿quién es? B. Si acá es alfa, acá es alfa. Si acá fuera 50 grados, acá sería 50 grados. Ya, no olvidarse eso. Y también que el ángulo de abajo con el ángulo de arriba siempre van a sumar 180. Estos, ¿ya? ¿Ya, jovencitos? Ahora, perímetro. Bueno, el perímetro ya usted sabe, ¿no? ¿Qué cosa es el perímetro? El perímetro viene a ser la suma de todos los lados de la figura, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién sería el perímetro? La suma de quién? De B más A más B más A. Aquí está. A más A más B más B. Claro, es cierto. A más B, ¿no? Está sumando. No importa en forma, digamos, no ordenada, pero se está sumando, ¿no? Y siempre el perímetro se representa con la letra 2P. Si tú ves 2P en geometría, significa que esto se llama perímetro. Te está diciendo que es el perímetro, ¿ya? El perímetro. No es necesario que escriba perímetro, no. Basta que tú veas la letra 2P para que tú digas, ah, es el perímetro, ¿ok? Jóvenes, hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre la teoría? Chicos, ¿cómo vamos? La teoría, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, ya. Muy bien, Matius. A ver, jóvenes, entonces ya una vez que hemos hecho la teoría, ahora vamos a pasar a realizar los ejercicios, ¿ya? Ya, miren, aquí, práctica de clase. Bien, jóvenes, miren, vamos a hacer la pregunta número 1. Ya. En la pregunta número 1 me dice, calcula X más Y si ABCD es un romboide. Ya, ¿qué es un romboide, jovencito? Un romboide es un paralelogramo, ¿sí o no? Es un paralelogramo. ¿Y qué se cumple en un romboide? Como en todos los paralelogramas, ¿qué se cumple? Que los lados opuestos son paralelos,
¿sí? Pero que al mismo tiempo van a ser iguales. Entonces, en todo palogramo, siempre los lados opuestos son iguales, pero también los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se olvide eso, ¿ya? Entonces, primera propiedad, ¿no? Que los lados opuestos son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner este símbolo de aquí, entonces, acá también pondré esto, ¿no? Para ¿Para qué? Para representar, ¿no? Que son lados iguales, ¿no? Asimismo, en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba, eh, el lado opuesto de arriba, que viene a ser abajo, ¿no? Los lados opuestos, como son iguales, ¿no? En todo programa, no te olvides, los lados opuestos son paralelos, pero que también son iguales, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, digo acá, ya, en el romboide, en el romboide, ¿qué voy a hacer? Esperen un rato. A ver. Ya. En el romboide, jóvenes, voy a decir lo siguiente. Hemos quedado que un romboide es un paralelogramo, ¿ok? Así como el cuadrado, así como el rectángulo, así como el rombo. Y que los lados opuestos son iguales, siempre. Es la primera propiedad, que los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el lado opuesto de 2x? 6, ¿cierto? ¿Cómo tienen que ser ellos dos? Iguales. ¿Quién es el lado opuesto de y? 13. ¿Cómo tienen que ser ellos dos? Iguales también, ¿de acuerdo? Entonces digo, en el romboide, 2x va a ser igual a 6. De ahí voy a tener que x es igual a 6 entre 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi valor de x. Ahora, aquí, el lado opuesto de y, ¿quién es? 13, ¿no? ¿Cómo tienen que ser ellos dos? Iguales, ¿de acuerdo? Y va a ser igual entonces a 13. ¿Ok? Entonces miren, ya tengo mi x, ya tengo mi y. ¿Cierto? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo que sume x más y, ¿cierto? O sea, x que vale 3 más y que vale 13 y eso sería 16. ¿No, jóvenes? 16. Ahí está. Chicos, ¿alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. ¿Alguien no tiene alguna duda o todo está claro ahí? Digan, jovencitos, ¿no? Hablen. ¿Los demás han entendido? Matthews, ¿entendió? Sí, profe. Ya. Andrea, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ya, muy bien. Por favor, ¿tienen alguna duda? Pregunten ya, muchachos. La idea es que usted entienda, ¿ya? Ya, eso fue la 1. Ya, ahora vamos con la 2. Pregunta 2. En la pregunta 2 me dice calcula A más B si PQRS, o sea, esta es la figura, ¿no? PQRS, que es la figura, me dice es un romboide. Ya, es un romboide. ¿Qué es un romboide? Pues miren aquí, un romboide, muchachos, está aquí, ¿no? Un romboide, al igual que el cuadrado, al igual que el rombo, al igual que el rectángulo, son paralelogramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en un paralelogramo se cumple que todos los lados opuestos son paralelos, es decir, que nunca se van a chocar. Pero no solamente eso, que también que sus lados opuestos siempre van a ser iguales. Y esa es una propiedad de los paralelogramos, que los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? Y la segunda propiedad también es que los ángulos opuestos son iguales, ¿de acuerdo?
Y la tercera propiedad sería que las diagonales se encuentran en su punto medio, ¿ya? Entonces, como aquí es un romboide, ¿ya? Entonces voy a decir acá, en el romboide, ¿ya? Que se cumple. Bueno, un romboide es un paralelogramo. Y un paralelogramo significa que los lados opuestos son paralelos, pero también iguales. ¿De acuerdo? Entonces, como los lados opuestos son iguales, entonces, si yo aquí le doy a este lado un puntito, entonces el lado opuesto de a él también será puntito. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Los lados opuestos son iguales. El lado opuesto de arriba, ¿quién será? Abajo, ¿sí o no? El lado opuesto de la izquierda es el lado derecho, obviamente, ¿no? Entonces, el lado opuesto de arriba vendrá a ser igual al lado opuesto de abajo. Entonces, son iguales. Y ya, entonces le ponemos símbolos iguales, ¿ya? Le ponemos símbolos iguales. Entonces, aquí, si yo le doy acá un rectangulito, por ejemplo, este símbolo, abajo también tendré que poner lo mismo, ¿no? Porque hay que recordar que los lados opuestos son iguales. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. ¿Ya? Entonces yo digo, ya. Entonces 12, ¿a quién va a ser igual? A 3b, ¿cierto? Entonces digo, ya, 12 es igual a 3b. O también puedo decir que 3b es igual a 12, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces b, ¿cuánto sería? 12 entre 3. B vendría a ser igual a 4. ¿De acuerdo? Ya tengo el valor de b. Ahora, ¿qué más voy a igualar? Que el lado opuesto de arriba es igual a ¿quién? Al lado opuesto de abajo. O sea que A es igual a 5, ¿cierto? A vendría a ser igual a 5. ¿Ya? Ya tengo mi B y ya tengo mi A. Entonces, ¿a mí qué me está pidiendo? Me pide calcular la suma de ¿quién? De A más B, ¿cierto? ¿Y quién es A? A es 4. ¿Quién es B? B, perdón, A es 5, ¿no? A es 5 y B es 4, ¿cierto? Y B es 4. Simplemente tengo que sumarnos, jóvenes, y eso nos va a salir 9. Entonces mi respuesta en el ejercicio número 2 vendría a ser 9. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? No, profe. Ya, muy bien. Ya Profe, saben, dime. una pregunta, ¿es de qué tema es? Es un tema de refuerzo, Maciel. Ay, ya, ok. Sí. Ya, todavía no me ha llegado el libro, Maciel. ¿Ya? No, ya me llegó, pero de ahí lo voy a revisar. Ya para la siguiente clase ya sería con el libro, ¿ya? Por favor. Ya, muy bien, Nicole. Ya. Ahora vamos con la pregunta número 3. Ya, miren chicos aquí. En la pregunta número 3. Me dice calcular X más Y si ABCD es un rectángulo, ¿no? Ya. Hay que recordar, jóvenes, que un rectángulo también es un paralelogramo, ¿no? ¿Cierto? Y en todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son iguales. Entonces, el lado opuesto de 2x, ¿quién sería? 4, ¿cierto? Son iguales. Entonces, yo aquí le voy a poner, por ejemplo, a él, si le pongo, digamos, un puntito, entonces aquí también le voy a poner un puntito, ¿ya? Esto me está representando que en un cuadrado los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que estamos señalando, ¿no? Ya. Entonces, arriba, el lado opuesto de arriba, ¿quién es? Abajo, ¿cierto? Entonces, esos dos lados opuestos siempre van a ser iguales, ¿cierto? Ya está. Eso es, ¿no? Ese es en un rectángulo. Aquí está bien claro, ¿no?
el rectángulo. Aquí está, ¿ven? Miren, en un rectángulo, el lado opuesto de arriba es igual al lado opuesto de abajo. O sea, son paralelos, pero iguales, ¿de acuerdo? El de la izquierda es paralelo a la derecha, pero también son iguales. En general, ¿sí? Todos los lados opuestos son iguales, ¿de acuerdo? En cualquiera de estas figuras. Ya. Entonces acá voy a decir, ahora, en el cuadrado, ¿no? Bueno, perdón, en el rectángulo vamos a trabajar ahí. A ver, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente, que 2x va a ser igual a ¿quién? A 4, ¿de acuerdo? Que 2x va a ser igual a 4. Y de ahí obtengo que x es igual a 4 entre 2, 2. Ya tengo el valor de x. Ahora, arriba y abajo son iguales, ¿no? O sea, 3y va a ser igual a 9. Y de ahí que voy a decir que y es igual a 9 entre 3, 3. ¿Correcto? Ya está. Ahora simplemente calculo lo que me pide. ¿Qué me pide? X más y. X más y. Mi x es 2 más mi y que es 3. Y sumo eso simplemente y me sale 5, ¿ya? Ahí está, jovencitos. Ese sería mi resultado final. ¿De acuerdo? ¿Todo bien, muchachos, hasta ahí? Sí, ¿Alguna pregunta? profe. ¿Todo bien? Ya, muy bien, Andrea. Ya saben que si tienen alguna duda, por favor, pregunten nomás con confianza, ¿ya? Pregunten nomás. Ya está. Vamos con la pregunta 4. En la pregunta 4 me pide calcular x si ABCD es un cuadrado. Bueno, la característica de un cuadrado es que todos los lados son iguales, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está, miren. En un cuadrado, todos los lados son iguales, ¿correcto? Pero no es la única, también hay más, ¿no? Pero aquí estamos viendo esta, ¿no? Que todos los lados son iguales. Ah, y que también posee 4 ángulos rectos de 90 grados, ¿no? 4 ángulos de 90 grados, ¿cierto? Ya, ya está. Entonces acá voy a decir, ah, ya, como es un cuadrado, entonces posee todos sus lados iguales. Y le pongo, ¿no? A todos sus lados, por decir, le voy a poner puntitos, ¿ya? Puntitos, ¿sí? Ya, puntito. Esto me está indicando entonces que todos sus lados son iguales, ¿no, chicos? Ya está. Y simplemente, ¿por qué? Por el hecho de ser un cuadrado. Ya está. Ahora, entonces voy a decir, en el cuadrado, que se va a cumplir que todos sus lados son iguales, ¿no? Mira, este lado mide 16, entonces acá también será 16, acá arriba también será 16 y acá también será 16. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 16 va a ser igual a 4x, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que 4x va a ser igual a 16. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales, ¿cierto? Entonces digo, 4x va a ser igual a 16, ¿ya? Y de aquí voy a decir que x es igual a 16 entre 4, 4, ¿no, jóvenes? 4. Y ese sería mi resultado final, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Claro, porque todos los lados son iguales. Como este 16, acá también 16, acá también 16, ¿no? Entonces, pero acá tú dirás, pero acá es 4x, pero 4x tiene que ser entonces igual a 16 porque todos son 16, ¿ya? Ya está. Por eso que igualé y ahí obtuve el valor de x que vale 4. ¿Jóvenes? Bien, ahora vamos a la pregunta 5. En la pregunta 5 me dice calcular x si ABC es un romboide. En un romboide, jovencitos, siempre los ángulos opuestos son iguales. Miren aquí, por favor. En un romboide, siempre el ángulo opuesto es igual al otro ángulo opuesto, o sea que son iguales. Si acá es alfa, acá es alfa. Si acá es beta, ¿ve? Y en general aquí, todos los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Los ángulos opuestos son iguales, ¿ya?
Bien, entonces acá digo, en el romboide voy a decir que 3x es igual a 60, ¿cierto? Porque los ángulos opuestos son iguales. Entonces digo, x es igual a 60 entre 3 y eso vendría a ser 20, ¿no? 20, ¿correcto? Entonces no se olviden, jovencitos, en un romboide los ángulos opuestos son iguales. ¿Ya, chicos? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, No, profe. ¿no? Ya, miren, ¿cuál va a ser ahora la actividad? La actividad va a ser la siguiente, ya lo voy a subir a Class Live. Dice acá tarea para la casa, ¿ya? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5, ¿de acuerdo? Si se ven, si se dan cuenta, son parecidos a lo que hemos hecho hoy día, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá dice calcular x más y si a veces es un romboide. Ya saben que en un romboide los lados opuestos son iguales, simplemente igualas, ¿no? Y es igual a 12, 3x es igual a 9, ahí es el y el de x y luego lo sumas, ¿no? Ya, chicos, es muy parecido a lo que hemos hecho en la clase de hoy. No creo que tengan dificultad en hacer esta tarea, ¿ya? Va bien, jóvenes, no se olviden de enviarme la actividad pasada. Maciel, no te olvides de enviarme la actividad pasada. Ya, chicos, ¿lo voy a subir a Class Live o le van a tomar captura? Díganme, porque igual lo voy a subir. Eh, ¿Van a tomar también alguna nota de algún ejercicio o todos lo van a encontrar van a ir a Class Live? Profe, ¿le puedo tomar captura a la tarea? Claro, claro, Maciel. Ya, lo voy a minimizar, ¿ya? A ver. A ver, ahí está, Maciel. Ya, profe, ya está. Ya, muy bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Algo que no quedó claro? ¿O alguna pregunta que me quieran hacer muy aparte de la clase de hoy? ¿Nada? Pueden, aquí también si gusta, pueden tomarle captura aquí a los ejercicios. Bien, chicos, si no hay nada más consulta, vamos a ir terminando con la clase, ¿ya? Ya, profe. Bien, jóvenes. Entonces nos estamos viendo ya hasta el próximo martes. Por favor, no se olviden de enviar sus actividades de la semana pasada y también la de hoy. Ya serían 2 actividades, ¿ya? Por favor. Muy bien, cuídense, jovencitos. Profesor, una pregunta. Dime. ¿De las tareas están subidas en Class Live? Claro, Ah, claro. ya, profe. Voy a buscarlo. Ya en Class Live está todo lo que es el tercer bimestre, ¿ya? Estamos en el tercer bimestre, ¿cierto? Sí, Ya está colgado el tema 1 que fue de la clase anterior. Y hoy día voy a colgar dentro de un rato este nuevo tema, ¿ya? ya, profe. Listo, jóvenes, cuídense. Hasta luego. Yo, profe. Chao, chao, Barriga. Chao, profe. Chao, Andrea, cuídate. Chao, Chao. profe. Chao, Maciel. Chao, profe. Chao, chao, López. Chao. Cuídense. Por favor, envíenme la actividad, no se olviden.